Bienvenidos, amigas y amigos, con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. La Facultad de Humanidades y Educación de nuestra ilustre Universidad de los Andes, a través de su Departamento de Filosofía, confiere el doctorado honoris causa a su eminencia, señor Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso. Es un gesto que vivifica y que nos devuelve a unos nobles orígenes de esa relación iglesia-universidad. Entendemos que este doctorado honoris causa es aquella manifestación mayor entre el saber laico y el saber espiritual que forman parte, digamos, de esa gran estructura cultural y espiritual que representa la sociedad cristiana en el mundo. Para nosotros es un inmenso honor, de verdad, que su eminencia Baltasar Enrique Porras Cardoso nos reciba aquí en Palacio para muy humildemente llevarles a ustedes esta conversación. De modo que la bienvenida para su eminencia Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso. ¿Cómo se siente usted, monseñor? Pues muy contento realmente y bueno, agradeciendo que hayan trasladado todos sus equipos aquí hasta el Palacio Arzobispal para esta conversación que queremos que llegue a tanta gente nuestra que está en otras latitudes. Ciertamente. Y que sabemos pues que están siempre muy atentos sí, cómo no, de lo que es la vida en general de Venezuela y de nuestra región a través de lo que la tecnología pues nos permite hoy en día aquí con ULA TV. Su eminencia, si me lo permite, vamos a empezar por el sentido y el significado de este gesto de la Universidad de los Andes, el doctorado honoris causa. ¿Qué representa para ustedes? Mira, yo creo que el día de ayer es un día para la meditación de todos, no solo porque diga, bueno, es un homenaje que se hace en persona. Creo que hay algo mucho más, que lo señalaba tú hace un momento, y es que solo la relación entre distintas instituciones, con todo respeto, con todo sentido de autonomía, pero en la búsqueda de un bien común, que no es otro lo que la gente necesita, y en este caso, desde lo universitario, es la búsqueda del conocimiento, pero también la búsqueda del sentido del servicio pues, al prójimo, y que con un acto como el de ayer quedó como en evidencia que más allá de todas las diferencias que podamos tener de orden ideológico, social, político, económico, religioso, tenemos que convivir, y se convive es compartiendo. Ciertamente. Compartiendo lo que tenemos todos de bien, y eso es lo que nos enriquece a unos y a otros. La presencia de un grupo tan numeroso de profesores universitarios ayer, tanto en la misa como en el acto académico, como posteriormente pues, en el compartir que tuvimos aquí en el Palacio Arzobispal, es signo de esa ansia que hay en el venezolano de poder entablar relaciones más allá de lo que es poner una barrera por razones, como decíamos, de distinta índole, y que es lo que nos hace de verdad progresar. Creo que una de las virtudes que durante el siglo XX, con todas las deficiencias y con todas las lagunas que que tuvo Venezuela, es que ese progreso que se dio no solo en lo material, fue precisamente por una convivencia plural. Y el retroceso pues en el que estamos sumidos es que cuando se pone el fanatismo y cuando se pone la ideología por encima del bien de la gente, pues entonces eso lo que hace es empobrecernos y llevarnos a unos límites en lo que es más bien la irracionalidad y la violencia que todos llevamos dentro, lo que nos hace entonces querer ver cómo aplastamos al otro.
Lo de ayer fue un acto muy emotivo y anecdótico. Los oradores recordaron facetas de su personalidad. Cuando llega a Mérida, creo que usted jugaba al fútbol. Y bueno, todas esas maravillas, digamos, que se van tejiendo en la medida en que una persona va tejiendo relaciones de afecto, de amor, de comprensión, de guía, de orientación, en fin. Fue muy bonito lo de ayer, ¿no? Sí, ciertamente. Creo que estas anécdotas que tienen que ver con la vida cotidiana de cada quien, lo que nos pone es ante la necesidad de descubrir que no por tener uno un cargo, una distinción, una responsabilidad especial, se convierte uno en un ser extraterrestre, ¿no? Somos seres humanos con las luces y las sombras propias que tiene nuestra vida. No somos ángeles, ni somos unos santos de altar, sino que tenemos en esas pequeñas cosas que son las que le dan también la sal a la vida. Yo lo compartí cuando regresé después del cardenalato. Me recibieron en Caracas, en mi parroquia, Santa Teresa, donde de niño, como monaguillo y como alumno, tanto del Fray Luis de León como de la Escuela Parroquial Santa Teresa, pues conviví todos aquellos años de la adolescencia, pues, y es una de las personas que habló, pues, con todo el mejor cariño, indudablemente, pues, poner como que si uno fuera una persona especial. Y no, mire, así como estos monaguillos que están ahora aquí, que seguramente son tremendos y que tienen las cosas propias, pues, de todos niños, pues también los que estuvimos en aquella época, unas cuantas décadas atrás, pues fuimos iguales, pero que fue el cariño, la aceptación, la acogida de los mayores que estaban a nuestro alrededor los que nos hicieron crecer. Qué bueno. Y los que nos permiten, pues, estar donde estamos. Esta relación iglesia-universidad me recuerda en este momento un gran teórico, crítico, literario, René Girard, con una vocación mística extraordinaria, un estudioso, casi que un teólogo, ¿no? Y él decía justamente que el siglo XXI iba a ser un siglo místico, era el retorno de esas maravillas que tiene, digamos, el conjunto de creencias que engloban la iglesia, ¿no? Y yo creo que más allá de esas manifestaciones ateas que se notan por ahí de manera irracional, yo creo que ciertamente, digamos, las crisis materiales del mundo llevan al hombre a un reencuentro con las creencias religiosas, ¿no le parece? Porque hay además una búsqueda de lo trascendente en medio de un mundo que evoluciona a una velocidad vertiginosa, en que nos parece que no dominamos todo y que quisiéramos como tenerlo todo, y que eso causa indudablemente angustia en el ser humano. Si no tenemos una dimensión que nos lleve a lo trascendente de la vida, pues entonces vivimos un poco como a la deriva. Sí. Y este pensamiento de Girard, que también hace más de medio siglo otro gran pensador y teólogo, Karl Rahner, alemán, el siglo XXI ¿será místico o no será? Muy y cuando bien. se dice místico no es simplemente decir, bueno, es que está por allá en una nube pensando en no sé qué. No, el misticismo fundamentalmente es ese ardor, esa pasión del ser humano que lo hace trascender, que lo hace ir más allá de sí mismo, en bien al prójimo, e indudablemente en lo que es la referencia, pues, yo diría que para todo ser humano, que es la trascendencia de lo divino y que llevamos dentro de cada uno de nosotros, porque en el fondo yo estoy convencido de que todos somos filósofos y teólogos, no porque se haya estudiado o no, sino porque hay que encontrarle un sentido a la vida y un sentido que tiene esa otra dimensión del amor, de la caridad, que es la teología, independientemente de que se exprese religiosamente de diversa manera, de tal forma que cuando se pierde este sentido y solo se busca el poder y solo se busca la dominación del otro o solo se busca la manipulación, lo que se genera es lo que estamos viendo, pues, en nuestra sociedad y en otras sociedades, pues también se pierde el sentido del ser humano.
y se busca solo entonces ese interés particular que no produce equidad y no produce justicia, sino todo lo contrario, una brecha mayor de injusticia que a dónde nos lleva. Pues nos lleva a la violencia, nos lleva a la muerte, nos lleva a la guerra, nos lleva a la tortura, nos lleva a la pérdida pues del sentido de la vida. Bueno, y ya Immanuel Kant, digamos, destaca entre los elementos de la llamada razón práctica dos que me parecen fundamentales y que se vinculan con lo que usted dice, ¿no? La inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Y Kant, como usted muy bien lo sabe, marcó un hito en ese proceso de la reflexión filosófica, el salto de la metafísica a la racionalidad filosófica. De modo que esos vínculos vuelven a la vida de nosotros, los mortales comunes, cuando de pronto uno vive un acto como el que se vivió ayer, ¿no? El doctorado honoris causa, y además conferido por un departamento de filosofía, ¿no? Sí, una facultad como la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra universidad, que como lo decía ayer, tendemos hoy en día a infravalorarnos, a tener como una especie de complejo de que no servimos para nada, de que no se ha logrado nada y andamos buscando como un mesías que nos lleve adelante. Y nuestra universidad, esta Universidad de los Andes, en estos 2 siglos y cuarto de vida que tiene, ha pasado por muchos avatares, pero en esos avatares siempre ha habido la pasión por el conocimiento y la pasión por los demás, que es lo que le ha dado a la Universidad de los Andes ese prestigio que tiene, y que aún en medio de las restricciones con las que está viviendo hoy en día, ayer tarde también que pude participar en un acto de entrega de reconocimiento pues a la excelencia y a la docencia, de ver tanto profesor joven que anda indagando, buscando nuevos paradigmas de cómo expresar en un mundo tan cambiante en que epocalmente estamos sin saber exactamente pues dónde estamos, buscando cómo poder ofrecer algo desde la ciencia, pero la ciencia pura o ausente de lo que es la razón de ser del hombre, pues tampoco, porque podemos utilizar la ciencia para ver cómo explotamos a los demás, o nos aprovechamos de una u otra forma pues el conocimiento simplemente para un beneficio particular. No, todo esto que se abre mucho más a una juventud y que requiere pues sobre todo de esa pasión por la búsqueda de la verdad, y que la pasión por la búsqueda de la verdad no es para tenerla para uno mismo, sino para darla pues a los demás, y que se convierta entonces de verdad en un río de sabiduría y de crecimiento humano, material y espiritual. Qué bueno. Señor Cardenal, estamos en el año de los 500 años de la Reforma. Esto es un hito histórico que nos permite a nosotros, digamos, visualizar un reencuentro, ¿no? Y creo que el Papa Francisco ha sido muy claro y ha, digamos, promovido asambleas, reuniones, no sé cómo llamarlas, ecuménicas, en aras de volver a ese reencuentro, ¿no?, de las iglesias cristianas en Occidente. ¿Qué significó, usted que es estudioso, teólogo, la presencia de Martín Lutero en estas búsquedas, a veces complejas, conflictivas, de la iglesia en nuestra cultura occidental? Mira, yo creo que Martín Lutero es el producto, en primer lugar, de una crisis que se venía gestando y que ya era, digamos, prácticamente insoportable, aún desde la esfera de lo religioso. ¿Por qué? Porque lo religioso en aquel tiempo estaba muy ligado también al poder político, el ejercicio del poder político. Y eso es una mezcla que es muy explosiva y muy peligrosa. Toda la autonomía que nos ha sembrado la Revolución Francesa es de verdad un hito que no podemos no solamente olvidar, sino que hay que mantener. Y por eso, ante una crisis que era profundamente ética y moral, ese reclamo que hubo era justo,
era necesario, que explotó también precisamente porque los intereses políticos en Centro Europa, por aquella rivalidad entre el norte y el Mediterráneo, pues generó que también cayera en garra de quienes intentaban el poder. Y entonces, claro, al mezclarse una cosa y otra, fue lo que generó eso que se llamó reforma y contrarreforma en el siglo XVI, y que produjo más bien una serie de guerras posteriores, de falta de entendimientos posteriores, pero que tienen en su raíz unos elementos que son muy, muy positivos, que 500 años después, con serenidad y tratando de discernir pues en lo que tuvo de bien y lo que tuvo de menos bien, pues aquel movimiento, no solo el de Lutero, sino también la respuesta por la parte, llamémoslo, católica. Bueno, eso es lo que hace que el Papa Francisco y otras instancias, y también las instancias de la propia Iglesia Luterana, de la Reforma, pues están diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene de mantener una diatriba cuando aquí lo que se buscaba era una verdad y lo que se buscaba era un comportamiento en todos los órdenes que respondiera pues auténticamente a cánones humanos y religiosos, y que bueno, es el momento de verlo en un mundo de tantas convulsiones? Yo creo que es bien positivo el conmemorar y el buscar, como todo lo humano, qué es lo que tiene de bueno y de desechable, y qué es lo que aporta a la vida de la humanidad. E indudablemente que la Reforma significó, por una parte, una herida y un rompimiento, pero por otro lado el también, más profundo que tuvo la Iglesia. Sí, el más profundo que ha habido a lo largo de los 20 siglos, pero que va generando también una serie de reencuentros que son cada día más necesarios pues en este mundo plural en el que vivimos. Ahora, Su Eminencia, Su Santidad el Papa se pronunció por una relectura del fenómeno, digamos, motivando también una lectura menos prejuiciada de lo que aconteció. ¿En qué consiste esa relectura? ¿Qué hay que releer en ese material historiográfico? Mira, cuando vamos con una postura apologética de entrada, que es que yo voy a defender mi postura sin ver lo que es la del otro, es muy difícil entablar un diálogo y entablar un entendimiento. Pero cualquier relectura, lo primero que tiene que partir es, desde mi ángulo, qué es lo que yo no tenía tan bien claro, qué es lo que yo podía tener de defecto, para ver qué es lo que en la otra parte quería, digamos, como corregir de lo que aquí podía estar, y que es lo único que nos va a permitir y nos permite, pues, de verdad avanzar. No es posible hacer ninguna relectura ni de la historia ni de ningún fenómeno si yo estoy atrincherado pues en mi postura para defenderla. No tengo yo el absoluto dominio de la verdad, la otra parte pues también la tiene. ¿En qué coincidimos? ¿Y qué es lo que hay de defecto allá y acá, para que así podamos seguir avanzando en este mundo? Y creo que esa relectura que se está haciendo con mucha serenidad, pero también con mucha profundidad de ambas partes, nos conducirá y nos abrirá una serie de sendas que desconocemos, y que en este mundo en el que estamos, en el que están surgiendo otra serie de fenómenos religiosos en torno sobre todo a lo que es este islamismo fanático, extremista, que es muy preocupante, ya no solamente para Europa y para las grandes potencias, sino para el mundo entero, pues nos tiene que llamar la atención, no solo para condenar y decir lo que estos están haciendo tiene o no tiene sentido, sino para descubrir que hay elementos sobre los cuales tenemos nosotros que avanzar. No se puede admitir sin más que la guerra o el terrorismo o el acabar con gente inocente para ver cómo me impongo yo es lo que nos va a llevar al camino de la verdad y al camino de la felicidad. Así es. Ahora, Su Eminencia,
Hay condiciones en este mundo, en este momento, como para pensar en la posibilidad de una asamblea ecuménica, algún concilio promovido o convocado por el Santo Padre. Bueno, se está dando a través de encuentros, digamos, menores. Pensar en estos momentos en un concilio, por ejemplo, como fue el Concilio Vaticano II, pues son palabras mayores. Palabras mayores. ¿Por qué? Simplemente porque hablemos de la logística, ¿no? Hace 50 años, cuando se celebró el Concilio Vaticano II, pues fueron 2.000 participantes, 2.000 obispos más o menos que había en el mundo. Lo que significa eso durante 4 años, 3 meses cada año de reunirse, pues pensemos nada más en lo crematístico, lo que eso significa. Pero es que hoy en día... Bueno, pero la tecnología puede ayudar. Sí, ¿no? Hoy en día somos 5.000 obispos, más del doble de lo que había hace 50 años. Indudablemente hay que buscar otras vías, que la tecnología pues nos lo permite, que por supuesto la tecnología o el Skype no lo solucionan todo, porque la presencia física hace también mucho más. Uno no se enamora a distancia, digamos, como no un amor platónico, sino que tiene que, tiene que tocarse, pues. Y bueno, hay muchas posibilidades de iniciativas nuevas, y que el tiempo irá diciendo qué es lo más conveniente para que así se le vaya encontrando solución a los problemas que vive nuestro mundo hoy. Ahora, Su Eminencia, el Papa Francisco es una figura que está mandando señales positivas, buenas, esclarecedoras y renovadoras. El solo hecho de que se haya nombrado Francisco es un acto de valentía y que responde, digamos, a una concepción que se irá viendo en la medida en que avance, digamos, ese cargo, esa responsabilidad. Pero yo quisiera citar en este momento un teólogo, por cierto, que ha tenido una cierta disparidad, una cierta ruptura con la Santa Sede, que es Hans Küng. Él tiene unos escritos, y en días pasados leí uno sobre el Papa muy bueno, muy positivo, ¿no? Reivindicador de la figura del Papa Francisco. Sí, porque Hans Küng es interesante, él es alemán. Él es alemán. Y él tuvo una relación académica, afectiva, además de ser de la misma nacionalidad del Papa Benedicto de Ratzinger. Así como no, fueron colegas incluso, sí, ¿no? Fueron colegas en los inicios de ambos como profesores. Y cuando existe la cercanía del afecto, permite que se puedan plantear problemas, situaciones, que ha hecho que Ratzinger, una vez siendo papa, pues ha tenido varios encuentros con Hans Küng, muy cordiales, muy respetuosos, y que no es para ver cómo yo impongo mi punto de vista sobre el otro. Y eso es lo que ha hecho que Hans Küng, que además con una visión teológica más universal, mucho más pues que un alemán reconozca que un papa latinoamericano, como dice el mismo Papa Francisco, venido del fin del mundo, de un continente que no es valorado precisamente por estar a la cabeza o a la punta de ningún tipo de desarrollo, ni tecnológico, ni ideológico. Bueno, Francisco nos está dando algo que hacía falta en el mundo de hoy, no solo en la iglesia. Lo que él mismo llama pues esa alegría, que es una de las características del latinoamericano. ¿Cómo no? Que a pesar de las dificultades y a pesar de las miserias que pueda haber, hay una alegría por la vida y una búsqueda de ofrecer otro camino con total sencillez, y que es lo que Francisco está dando. Hay una anécdota que yo creo que es simpática y cabe aquí, que me la contó el mismo Papa Francisco en los primeros días de su pontificado. A él ya le gustaba de antes hacer muchas reuniones con pequeños grupos y tal. Y una
primera reunión que tuvo con un grupo de cardenales, que eran 8 o 10 cardenales, en el Vaticano, cuando llegó el momento del café, del break, pues los cardenales salieron, como es costumbre, a una parte a tomar su refrigerio. Y los secretarios que estaban ahí le dijeron: Santo Padre, ¿y si que hay ahí? No, una habitación. ¿Y para quién? Para usted, para mí solo. Sí, ¿y qué hay ahí? Bueno, café, té, lo que quiera. Sí. Y entonces él sin más se fue detrás de los cardenales. Cuando llega, ¡ay, pase adelante! No, yo llegué de último, me sirvo de último. Cuando él se está sirviendo, uno de los cardenales, y según hemos entendido, era un cardenal alemán, y que le dijo a los otros: mire, un momento, yo quisiera decir algo. Esto nos hacía falta en la iglesia. Ninguno de nosotros hubiéramos sido capaces de hacer lo que está haciendo este señor. Así que yo quiero reconocerle a usted esta gran virtud que usted tiene. Qué bueno. Pero lo mejor fue la respuesta del Papa Francisco. Digo, no es virtud, es que los latinoamericanos somos así. Ah, maravilloso, extraordinario. Buenísimo. Es decir, bueno, esa forma sencilla, cordial, sin mayores protocolos, sin la búsqueda de porque yo tengo ahora este puesto, tengo que estar por encima de los demás, no, tengo que convivir igual. Bueno, eso está haciendo una bocanada de aire fresco en el mundo, que ha cuestionado, ya no solamente dentro de la iglesia o de las iglesias, sino que ha cuestionado también hasta a la dirigencia política. ¿Cómo no? Porque han causado hasta digamos, como un gusanillo. ¿Cómo es posible que una revista como el Times, me parece, el personaje del año fuera pasado, haya sido Francisco por encima del presidente de Estados Unidos o de la primer ministro de Alemania o del rey tal o cual? Cónchale, ¿cómo es que este señor está por encima de nosotros? Bueno, no es que esté por encima, sino sencillamente que está dando un sentido a cualquier oficio o cualquier profesión que no puede ser la del privilegio de estar por encima y exigir entonces privilegios, sino que hay que ser pues persona normal en cualquier situación de la vida. Él habla de la revolución de la ternura. ¿En qué se traduce esa revolución de la ternura? Mira, fundamentalmente primero en el respeto del otro. La convocatoria que le ha hecho del año de la misericordia a veces es una palabra que puede estar un poco ya, digamos, pasada como de moda. Y dice, bueno, misericordia, ¿cómo voy a tener yo misericordia contigo si tú fuiste el que le pegaste un tiro a mi padre o a mi persona querida? Cada uno de nosotros vive porque tuvimos la ternura de una madre, de un padre que durante todos los primeros años de nuestra vida en que uno no se vale por sí mismo, si no nos viviéramos. Hubiéramos quedado como desechados de la humanidad. Y eso es una característica del ser humano. Hay el Museo de la Humanidad que existe en la ciudad de Burgos, en España, en el que están todas estas excavaciones de Atapuerca, en la que curiosamente hay como que están una serie de, digamos, de etapas de la evolución del ser humano, y en aquella exposición que es muy bella, a mí hubo algo que me llamó enormemente la atención. Está en todo aquel proceso que si aquí está un homínido, que donde llega el momento en que deja de ser mono, por decir algo, para entenderlo, y pasa a ser racional y ser hombre. Pues hay uno de esos fósiles en los que está una madre con una criatura que era discapacitada, pero que tenía, según los cálculos, pues unos 10 años. Dice, aquí ya hay algo distinto, porque si fuera un animal, el animal tiende a desechar de una vez los que están discapacitados. Mata a uno y deja al otro. Si hubo ya la capacidad de cuidar y de criar a un ser que tenía ciertamente discapacidades, hasta
una edad, 10 años, 15 años, sí. fuera, indica que ahí hay otra cosa, hay la ternura. Qué bueno. La ternura que solo lo da esa condición humana de tener alma, de tener una capacidad espiritual en la que lo que no sirve o medio sirve, yo no lo puedo desechar sin más. Sí. Tengo que tenderle la mano. Cierto. Y solo la mano de la ternura Cierto. es la que le puede dar pues a este mundo de hoy pues la posibilidad de supervivencia. Ahora, Su Eminencia, si usted me lo permite, vamos a hacer un giro a propósito de la ternura, porque ciertamente en nuestro país, Venezuela, estamos perdiendo ese don maravilloso, sobre todo de parte de quienes, digamos, nos representan en esa cosa que se llama la oficialidad y el poder. Es triste, es lamentable, ¿no? Salir a cumplir con una tarea sencilla como esta y de pronto uno encontrarse por la calle colas para comprar, colas para aquello, colas para lo otro. Entonces hay un clima degradado de la ciudad producto de estas necesidades primarias que se agudizan cada vez más. Desde ese poder espiritual que ustedes encarnan, ¿qué luz, qué horizonte ve usted para Venezuela en este momento? Mira, que tenemos que encontrar como personas y como instituciones el sentido de la tolerancia. Lo que se nos ha sembrado, o se nos ha querido sembrar durante todas estas 2 décadas, ha sido el que yo tengo que ver cómo elimino al otro, al que no piensa como yo, al que me explotó, al que me quitó aquello a lo que yo tenía derecho. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es peor todavía. Nos hemos empobrecido no solo en lo material, sino también en lo espiritual, en la capacidad de convivencia, porque para hablar con otro yo lo primero que le pregunto es si piensa como yo. Y si no, entonces busco cómo eliminarlo. Triste. Necesitamos esa virtud de la tolerancia para que no sea la manipulación la que nos lleve simplemente porque soy el más fuerte a vencer sin convencer, a imponer sin tener la razón, y que eso es lo que se traduce pues en esta carestía y en esta escasez que tenemos de lo más mínimo, de lo más elemental. Que haya que exigirle a uno un título especial para darle algo para su necesidad, ¿no? Si el título que tenemos que tener es soy un ser humano que tengo una carencia, y si tengo esa carencia, a eso es que yo tengo que tenderle en primer lugar la mano, sin preguntarle primero o sin exigirle primero que esté de mi parte, que piense lo mismo que yo, que tenga o que cumpla determinados requisitos. Eso lo que nos está sumiendo es en una inequidad mayor. Por eso la búsqueda a través del diálogo, a través de la negociación, hay tanta falta de credibilidad. ¿Por qué? Porque a la vez que se dice vamos a dialogar, pero por otro lado vamos a exigir unas condiciones que solo favorecen a los míos, indudablemente que hay ahí una disparidad que no puede ser admitida, y que lo que hay es que romper esa especie de círculo vicioso, de círculo malicioso, que es el que no nos va a permitir pues, echar adelante. Y creo que una de las exigencias, y desde lo religioso pues tiene todavía una fuerza mucho mayor, es que esa capacidad de ternura, de tolerancia, de aceptación y de búsqueda del otro es lo único que nos puede permitir pues, avanzar. Hubo, Su Eminencia, un intento fallido de parte, digamos, de una intermediación sabia como la que se dio cuando el Papa Francisco mandó a su representante a esa mesa del diálogo. Lamentablemente se cayó aquello. Hoy vuelve un diálogo, pero condicionado desde un punto de vista de la ética y la moral inaceptable. Digamos, pedirle a los voceros de la Mesa de la Unidad que intercedan diplomáticamente ante los Estados Unidos para eliminar las sanciones que a título individual recaen sobre algunos de estos más comprometidos. Eso es inaceptable. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué tranca significa esa solicitud inmoral, Su Eminencia? Bueno, yo creo que lo primero que pone en claro es que no se busca ahí la solución
solución de los problemas de la gente, sino los de ellos. sino los de ellos, y lo de mantenerse pues en el poder. Por eso yo diría que más que en una etapa de diálogo, se está en una etapa previa de ver cómo encontramos algunos puntos fundamentales en los cuales nos podamos poner de acuerdo. No puede ser sencillamente que yo favorezca sin más al poder por un lado, o que me den una cuota de poder por la otra parte, sino que aquí, bueno, los problemas reales, ¿cuáles son? Así es. Y a esos problemas reales es a los que hay que tratar de buscarle entonces una solución común, porque lo que no podemos negar es que existe una crisis. Sí. Lo que no podemos negar es decir que no necesitamos ayuda humanitaria, porque aquí lo tenemos todo, cuando lo estamos viendo, pues palpando en uno mismo y en los que están alrededor. No tengo comida para llevarle a mis hijos. Me falta este medicamento para esta persona que lo necesita y que por eso se está degradando su calidad de vida. Esta inseguridad permanente pues, en la que estamos, en que hay una hampa desatada y nunca hay responsable pues, de las cosas. Eso nos indica que no se va pues, por buen camino. Y por eso la exigencia, hay que seguir por supuesto en esa búsqueda machacona de poder encontrarle salida a la crisis. Por eso yo sí creo que tampoco nos podemos poner en decir diálogo no, que cada uno se vaya para su lado, que lo que están no. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema, pues la única forma de solucionarlo es que nos encontremos. Así es. Hasta que logremos encontrar y logremos dar, pues, digamos, como el brazo a torcer de uno y de otra parte, pensando no en los intereses parciales que podamos tener cada uno, sino en los intereses reales de la gente, que son sus padecimientos y que son a los que tenemos que buscarle una solución. Su Eminencia, estamos terminando, pero me gustaría dos cositas ya finalmente. El próximo domingo vienen las elecciones de concejales y alcaldes, ¿verdad? Y yo quisiera finalmente un mensaje de esperanza para esta población que está de verdad rogando por luces, por orientación, por una guía espiritual. Por favor, Su Eminencia. Mira, ciertamente que tenemos una situación que no es la normal y que es la que nos puede llevar a decir, bueno, ¿para qué? No, a pesar de la única forma de encontrarle solución a los problemas es siendo protagonistas, es siendo actores directos de lo que está pues en nuestras manos, y que hay que buscar cómo no dejar el espacio sí más abierto para que cada quien haga lo que quiera. Por supuesto que no basta pensar en el domingo, hay que pensar más allá. Este es un paso difícil, engorroso, lleno de 20.000 obstáculos, pero lo que no podemos es dejar el espacio abierto para que quienes quieren adueñarse sin más el poder lo tomen y con más facilidad puedan hacer de nosotros lo que quieran. Hay que seguir viendo hacia el futuro esa necesidad de que tiene que ser a través de métodos pacíficos, que tiene que ser a través de métodos en que se respete realmente la legalidad. ¿Cómo podemos avanzar pues adelante? Y creo que eso tiene que ser la responsabilidad, la tarea y el compromiso de todos y cada uno. Que no porque haya dificultad decir mejor no participo. Si no se participa, lo que estamos es dejando el espacio pues libre para que quienes quieren aplastarnos pues nos aplasten pues mucho más. Hay que ir a votar ahora, sabiendo que esto no es ni la solución total ni definitiva, así es, ni la mejor, pero que hay que seguir trabajando de cara a un futuro para que no sigamos pues como en una especie de tobogán hacia un precipicio en el que no vamos a encontrar pues la solución real a los problemas del país. Señor Cardenal, un honor y un gran gusto, de verdad. Realmente, que sí. Y un saludo pues para todos los que en cualquier latitud en la que estén nos estén viendo y siguiendo, y que en este tiempo del Adviento nos abra de verdad a la esperanza que nos lleve al gozo de la Navidad. Muy bien, muchas gracias, amigo.